Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy, Nayeli nos platica sobre la Capilla Sixtina, en específico sobre las pinturas que están en el techo. Y es que hay bastantes cosas, digamos, escondidas y teorías alrededor de ella. En especial, hay un par de teorías sobre la creación de Adán, y una de esas teorías para mí es, yo creo que la teoría más interesante de todo el mundo del arte. Por lo menos es la más atractiva para mí, me parece muy interesante. Estoy seguro que a ustedes también les va a parecer muy interesante. Espero que disfruten el capítulo. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todas las personas que han estado comentando y las que han estado compartiendo nuestro podcast. Nos ayudan mucho de esta forma, haciéndolo llegar a más personas. Y también quiero comentarles que la mejor forma en que pueden apoyarnos y disfrutan este contenido es comprando reproducciones de nuestros cuadros en canvaslab.com. El día de hoy vamos a hablar sobre la Capilla Sixtina y en nuestra página tenemos varios cuadros de la Capilla Sixtina, uno del techo completo y otros de obras interesantes de diferentes segmentos. Pero bueno, ahora sí, Nayeli, ¿qué nos vas a enseñar de la Capilla Sixtina? Bueno, en el episodio pasado hablamos un poquito sobre otro cuarto que está en el Museo del Vaticano, que era la escuela de Atenas que creó Rafael Sanzio. Y hoy vamos a estar hablando sobre el techo de la Capilla Sixtina, que se pintó más o menos durante el mismo periodo que se estuvo pintando la pintura la semana pasada, pero fue por un artista diferente. Miguel Ángel fue el artista que hizo esta obra grande y se sabe que el artista que había hecho la obra anterior y Miguel Ángel tenían una rivalidad muy fuerte. Entonces, es muy interesante poner la historia en contexto, ver cómo estos dos artistas al mismo tiempo estaban tratando de hacer sus obras maestras y cómo se copiaban un poquito y se inspiraban un poquito el uno del otro. ¿Sí? Am, Ahora vamos a hablar sobre la Capilla Sixtina, sobre lo que es y sobre dónde está. La Capilla Sixtina se llama así porque fue comisionada, fue como mandada a hacer por un papa que se llamaba Papa Sixto IV. Esta capilla fue finalizada en 1481. Y a lo que sirve esta capilla es que era hasta hoy en día es el lugar donde se eligen los nuevos papas. Cuando un papa fallece, se reúnen ahí las personas importantes que van a tomar la decisión de quién va a ser el nuevo papa y tienen un tipo de chimenea donde despiden un humo negro cuando están en el proceso de elección y despiden un humo blanco cuando se decide que papa se ha decidido para que empiece su nuevo, su periodo, su papado. Sí, cuando seleccionan al nuevo Em, papa. Y estas personas que lo seleccionan son los cardenales, ¿no? Tienen un título como que son los líderes de cada país, ¿no? no estoy segura quiénes son, honestamente. Son personas que tienen una posición de poder dentro de la Iglesia Católica. No estoy segura cómo se llaman o quiénes son Sí, exactamente. creo Sí. que debería de saber porque fui educado en la escuela católica y alguna vez nos dijeron, pero bueno, si alguien sabe esto, por favor, coméntenlo. No sé si son los cardenales o los obispos, o cómo sea la jerarquía católica, pero pues estaría interesante para tenerlo claro. Sí, si alguien sabe, pues que nos comente ahí. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la decoración que se hizo dentro de esta capilla. Eh, para el año 1475, 1508 fue cuando se inició la pintura del techo. Y para este tiempo ya habían diferentes decoraciones. El piso ya está decorado, las diferentes paredes ya está decorado. Y como sabemos, la Capilla Sixtina es un tipo de rectángulo grande, o sea, no tiene ningún tipo de arquitectura eh, como muy extravagante, como se utilizaba de diferentes periodos de la historia. Es simplemente un rectángulo grande que tenía
está cubierto por murales. Estos murales fueron hechos por diferentes artistas cuando se comisionó la capilla y el último pedazo que quedaba vacío era el techo de la Capilla Sixtina. Eli, yo tengo una duda. Em, Me habías Ujú. comentado que esta era una arquitectura militar, por eso también era como que una forma, comentábamos que por afuera la Capilla Sixtina se ve más como un castillo, ¿no? Es algo más fortificado para defenderse, pero, y entiendo que este es arquitectura militar, ¿no? Como que fue comisionada la tarea a algún arquitecto militar, me imagino, pero mi duda es, en este entonces, las demás... eh, la arquitectura del resto del Vaticano, del resto de Roma, ya era más como estilo barroco, bueno, estilo renacentista, o toda era así muy como que militar. O sea, por ejemplo, no sé, el Palacio de Gobierno, no sé si existía tipo un Palacio de Gobierno, pero lo equivalente al Palacio de Gobierno, ¿era similar a la Capilla Sixtina o tenía una arquitectura bien diferente? Bueno, cuando pensamos el Vaticano, nos imaginamos lo que hoy son los museos o como la plaza grande que está hoy, pero se fue construyendo a través de diferentes siglos. Entonces, para este tiempo, cuando la Capilla Sixtina fue creada en 1481, todavía no estaba la plaza famosa que fue construida por Bernini después. Sabes, cuando uno piensa el Vaticano y tiene esta iglesia, la iglesia de ¿San San Pedro? Pedro, que se llama, o Capilla de San Pedro, ¿cómo se llama? Basílica de San Pedro, sí, Sí, Basílica. la Basílica de San Pedro, y tiene unas construcciones afuera, que es la Plaza del Pueblo, que tiene, ¿la Plaza del Pueblo? Sí, creo que sí Que se es como llama, un círculo que tiene grande, ¿no? Que unos, tiene un ujú, pasillo al final. sí. Y eso todavía no estaba construido, se hizo durante el 1600 y feria. Eh, Toda esa arquitectura que es más de tipo barroco fue un periodo después de lo que estamos hablando ahorita. Este fue durante el Renacimiento, ¿sí? No, pero pues a mi duda Eh, es, en el Renacimiento, ¿ya tenían esta arquitectura así tan bonita como la barroca o todo era muy militar, muy tipo Edad Media todavía? bueno, si estaba bonito, no tengo una respuesta exactamente como concreta, porque creo que depende mucho de los gustos. Esta capilla en sí no se construyó tanto como por belleza, al menos arquitectónicamente. Fue un proyecto militar, así como te menciono, que se le encargó un arquitecto militar, entonces parece más como una estructura funcional en vez de una estructura bonita, ¿sí? Ok. Pero sabemos que durante el periodo del Renacimiento sí había muchos edificios, muchas construcciones que estaban muy bonitas. Por ejemplo, si vemos catedrales como la Catedral de Florencia, eh, ¿cuál más? Que tiene una fachada muy renacimental, las cúpulas, sí había mucha arquitectura muy bonita, pero esta capilla en sí no se destaca por su arquitectura bonita, se destaca por la belleza en el interior de los murales o los frescos que existían, ¿sí? Ok, ok. Eh, Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el artista y sobre la situación en la que estaba Miguel Ángel cuando empezó a hacer el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel es un personaje muy interesante de la historia, es una persona que a mí me da mucha risa su personalidad, hace muchas cosas que me parecen muy graciosas. Por ejemplo, él en este entonces ya tenía un título de ser un escultor muy bueno. Para este entonces ya había esculpido piezas como el David o como la Piedad. Y indudablemente para todos era una cosa muy obvia que él era un gran maestro de la escultura, que era muy bueno, que era muy talentoso. Y en ese entonces él se estaba preparando para tener un proyecto muy grande que prácticamente se abarcó 40 años de su vida. Este proyecto 40. era 40 años de su vida. Este proyecto era esculpir la tumba del papa de ese tiempo, que era el Papa Julio II. Eh, y gracias a este proyecto, él tuvo la oportunidad o se vio como una oportunidad para que él pudiera esculpir muchísimas piezas grandes y hacer una ceremonia de conmemoración para este papa. Cabe mencionar que este papa todavía estaba vivo, entonces había dicho, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Como tú eres el mejor escultor de este tiempo, yo quisiera que me hicieras una tumba tan digna y tan gloriosa de mí, entonces para que cuando yo fallezca me pongan ahí. Casi como un Entonces, faraón. eh, como un faraón, como una persona importante que tiene dinero Porque y era un que tiene conexiones. proyecto, o sea, no era como que hazme una estatua bonita, sino como que
una estructura con muchas estatuas, o sea, era algo grande, ¿no? Esta hubiera sido la pieza maestra de Miguel Ángel. Hubiera Esa era la sido idea. un proyecto que no tenía comparación con ningún otro tipo de estatua que había hecho, sobre ninguna escultura, ninguna pintura, nada de lo que hizo tenía rival con lo que se suponía que iba a ser el proyecto original, ¿sí? Ahorita dijiste, Nayeli, Ahora, hiciste una distinción, perdón, hiciste una distinción entre estatua y escultura. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? sí. Las esculturas son eh, piezas de algún material que el artista está literalmente esculpiendo como que ¿cómo se dice? Como que engraving o como Desbastando, qui- quitándole quitándole pedazos de la pedazos piedra. hasta que queda la pieza que vemos. Una estatua es hecha con un molde, es como los monumentos modernos que tenemos que se hace algún molde, probablemente en cerámica y se hace con un negativo y después se hace un molde de bronce o de algún otro metal para poner en los lugares públicos. Y Entonces si lo construyes no es tipo hecho de como si horror. fuera plastilina, digo, no sé si existe alguna, pero si lo hicieras tipo como plastilina, o sea, que lo vas formando, ¿es estatua o es escultura? Sí, digamos que las esculturas son lo que tú formas, o sea, que tú, como tú dices, si es plastilina o si es algún tipo de material maleable o un tipo de roca que tú vas quitándole pedazos y moldeando. Y las estatuas simplemente se hacen con moldes y Ok, en calidad, digamos, o prestigio de artista, las esculturas son hechas por artistas, las estatuas son hechas por artesanas, ¿sí? ok, ok. ¿Sí? Entonces esculturas son las buenas. Bueno, gracias Son por son la... las más prestigiosas, ¿sí? Ok. Mm, Ok, vamos a hablar un poquito del conflicto que tenía Miguel Ángel con este papa, el Papa Julio II. Como te menciono, él estaba comisionado para hacer este gran monumento, esta gran tumba que sería para el papa. Y Miguel Ángel pasó mucho tiempo planeando y haciendo todo lo necesario para que este proyecto fuera muy bueno. El problema fue que por diferentes cuestiones políticas y de poder, a un cierto punto el Papa se dio cuenta que la Basílica de San Pedro, que es la iglesia que está en el Vaticano, la catedral, eh, estaba a falta de fondos, entonces decidió mover los fondos de su proyecto personal a lo que fue la remodelación de la Basílica de San Pedro. Entonces le cortó de cierta manera los fondos a Miguel Ángel para que siguiera con este proyecto. Entonces, como te podrás imaginar, Miguel Ángel se enojó mucho, eh, peleó mucho con el Papa, tenían muchos desacuerdos, entonces se fue de Roma para trabajar en otros proyectos en otras ciudades y juró que ya nunca iba a regresar aquí a trabajar otra vez en Roma y mucho menos para este Papa. Oye, Eh, y Miguel Ángel, o sea, estoy como que tratando de entender si se enojó por chiflado o si sí tenía razón, ¿no? Él ya había empezado, digamos, o sea, por ejemplo, yo pensaría que sí tiene razón. Si te dicen, oye, pues vamos a hacer este proyecto bien grande y te voy a pagar $1 millón y tú ya empiezas a trabajar así un mes en la planeación y empiezas a comprar materiales y luego te dicen, ah, siempre no, y no te pagaron nada de eso. Ahí pues es como que un enojo con razón, porque ya habías trabajado, ya habías invertido. O si nada más te dijeron, oye, se va a hacer esto y tú estabas esperando a la bandera verde para empezar y luego te dicen siempre no y te enojas, ahí se me hace como que pues una chiflazón, ¿no? ¿Sabemos en mm, cuál situación estaba? bueno, por el récord yo me hubiera enojado cualquiera de las dos fueras maneras, pero no, sí, el problema que hubo es que este proyecto tendría que durar muchos años. Entonces, sí se empezó el proyecto, sí se empezó a esculpir, sí se le pagó, pero no Mm, se terminó el proyecto. Entonces, la planeación, pero el diseño ya estaba hecho, entonces fue un trabajo pues que de alguna manera no se vio como que remunerado de ninguna manera. ok. Entonces, ahora si está bien o mal, quién tiene razón, ya es otro tema, Pues pero es se que sabe no creo que que... eh, Sí, no, o sea, sí, yo no creo que haya tanto, alguien bien o mal, ¿no? Simplemente pasó y pues... sí, tanto el Papa Julio como Miguel Ángel tenían los dos famas de ser personas de carácter muy fuerte. Entonces, cuando encuentras personas que tienen así como que personalidades bien fuertes y bien toscas y se encuentran, pues es muy, muy posible y muy común que discutan, que se metan desacuerdos y pues que no se lleven bien. La diferencia es de que tanto Miguel Ángel como el Papa eran personas de mucha influencia, porque indudablemente Miguel Ángel era el mejor escultor de su tiempo y el Papa Julio pues era el Papa, entonces eran personas que se dieron cuenta que de alguna manera se necesitaban uno al otro, pero no significaba que se cayeran bien o que fueran amigos, simplemente se reconocían uno al otro por el poder o la posición que tenían.
Tenían una Eh, relación profesional. sure, lo podemos decir así. Eh, ahora, aquí es donde empieza la historia interesante. Eh, Toda la Capilla Sixtina ya estaba decorado. O sea, el piso ya tenía mosaicos, las demás paredes ya tenían diferentes pinturas, se veía muy bonito, pero faltaba el techo. Y ningún artista quería decorar el techo de la Capilla Sixtina. Em, y aunque nos puede parecer pues algo como un honor que todo el mundo estaba peleando y todo el mundo quería tener sus pinturas, su arte representado en lugares tan prestigiosos como la Capilla Sixtina, habían diferentes obstáculos, diferentes razones por las cuales ningún artista se había atrevido o ningún artista quería tomarse la responsabilidad de pintar el techo. Ok, una de las razones por las cuales nadie se atrevía a tomar este proyecto es porque la Capilla Sixtina está muy alta. Y creo que esto se debe más que nada al hecho de que los arquitectos fueron arquitectos militares, no arquitectos o artistas. Entonces, valoraban muchísimo más la funcionalidad y esto hacía que el techo de la Capilla Sixtina tenga 18 metros de altura. O sea, es una cantidad excesiva de altura que tal vez servía como para defensa del lugar o tenía algún tipo de función, más que nada militar, pero hacía muy difícil eh, que fuera alcanzable para los artistas para que pintaran el techo. Pero Aparte, otro problema, ¿tú sabes que dime. tenía alguna función militar? O sea, porque, por ejemplo, alguna vez, no sé quién me dijo, creo que mi papá, como que siempre las iglesias se hacían muy altas porque es como que la grandeza de Dios, ¿no? Este, no sé si la Capilla Sixtina por esa razón también era alta y simplemente los militares pues le metieron la infraestructura necesaria para sostener esa altura o si por diseño militar era alta, o sea, por alguna cuestión funcional, como mencionas, ¿no? Que tal vez quieren que sea más fresca, entonces que el calor se vaya para arriba. Entonces, no sé, ¿es alta principalmente por la parte religiosa o principalmente por la parte funcional? Bueno, mira, lo que te puedo decir es esto. Hay muchas catedrales, muchas iglesias que estaban hechas antes de este periodo, durante la Edad Media, que sí están muy altas. Sí, que uno ve, pues que sí es cierto, tienen cúpulas muy altas, etcétera. La diferencia es de que los arquitectos planearon que dentro de la composición arquitectónica al interior de la iglesia hubieran diferentes niveles o diferentes arcos o diferentes estructuras que soportaran el peso de las paredes y esto hacía que fuera mucho más fácil dividir la iglesia como que en niveles de altura y, por ejemplo, un pintor no habría tenido que pintar en el techo a una altura de 18 metros, simplemente se tuvo que haber subido como un tipo de balcón o un tipo de, ¿sí? ¿Cómo se puede llamar? Entonces, sí habían iglesias más altas, la diferencia es de que en el interior tenían estructuras que permitían dividir los niveles y esta no tiene. La Capilla Sixtina es simplemente un rectángulo tal cual, ¿sí? Ok, ok. Es un Eh, piso gigante y más, esa es la diferencia, ¿no? es, sí, como si fuera una casa para gigantes. Una Ok. persona puede entrar y está altamente. Eh, y bueno, también otra cosa es de que el techo de la Capilla Sixtina no es plano. Tiene un tipo de superficie como arcos. Entonces, no, aunque aún nos puede parecer plano por los efectos, eh, ¿cómo se dice? Los efectos de luz que hizo muy bien Miguel Ángel, en realidad no es una superficie plana. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Eh, otra cosa, otro obstáculo por la cual era muy difícil pintar el techo de la Capilla Sixtina es porque mientras estuvieran haciendo estas pinturas, no se iba a cerrar la capilla al público. O sea, no iba a ser clausurado por diferentes periodos de tiempo, iba a seguir siendo un edificio funcional. Entonces, era muy difícil, primero que nada, para el artista estar exponiendo su trabajo antes de que estuviera terminado. Se exponía mucho a las críticas, se exponía que la gente pudiera ver sus secretos, A ningún Su artista le gusta que técnica. le estén como sobre su cabeza viendo exactamente todo lo que está haciendo. Pero también el problema mayor es que eh, pintar desde tan alto es peligroso para gente que está abajo. Sí, imagínate que se te cae, no sé, un bote de algo y matas a alguien que está pasando por abajo o todos los desechos, las manchas, todo lo que cae pues se ensucia y es una iglesia, es un lugar pues más
importante, sagrado, no es como el piso de una casa normal. Y no Eh, podían poner Ujú. redes, ¿verdad? Así como hoy en día ves en las construcciones que a los lados ponen como que unas redes para que pues, si se les cae una herramienta caiga ahí la red, ¿no? O si se cae alguna persona que caiga ahí. No existía eso, ¿verdad? No tenían esa infraestructura, digamos. No estoy segura que si existiera, pero no era muy común, no era un problema que tenía la gente en ese tiempo, ¿no? No había Sí, era un regulaciones de edificio seguridad. muy particular. Exacto. Y otro problema también que mencionaste hace ratito es que el hecho de que estuviera tan alto hace que sea muy caliente, o sea, que todo el aire caliente se concentra en la parte de arriba, entonces para un artista estar trabajando ahí y pues de repente, no sé, te mareas, ese calor te caes, es un lugar peligroso para trabajar, ¿sí? Y sobre todo, yo creo que la parte más importante o la parte más difícil de ese proyecto era trabajar con un fresco. El fresco fue un tipo de técnica que se utilizaba durante el Renacimiento para hacer murales. No es el término técnico correcto, pero es una manera que nos ayuda a entender eh, cómo funciona. Prácticamente Murales es el que dices que no es el término correcto, ¿verdad? no es correcto, no es un término Ajá, correcto. ok. Pero nos ayuda a entender, ¿sabes? Pintar una pared grandota, un techo grandote. Eh, pero en sí, la técnica del fresco fue una técnica tan difícil que muchos artistas como Leonardo da Vinci nunca llegaron a dominar. Era una técnica que era poner sobre la pared o sobre el techo que estás tratando de pintar, era incluir como una capa de yeso un poco delgada y mientras todavía el yeso está fresco, traían un tipo de papel grandote donde tenían lo que se llama la caricatura am, o el dibujo que quieren hacer las líneas y con un palito, un objeto puntiagudo, empiezan a trazar sobre el yeso los puntitos de las líneas donde va a ir. Entonces, todavía como transfieren del papel hacia el yeso las líneas que quieren marcar y después de ahí se va y se pinta sobre el yeso. Eh, el problema es que si se seca ya no absorbe la pintura. El problema es que si te equivocas no puedes borrarlo, tienes que tirar todo el peso de yeso y empezar desde cero. Y era un proyecto muy complicado en sí y pues mucho más haciendo en el techo de algo tan alto. Y Duran el, pro- un par de días, ¿verdad? Fresco el yeso. O es de que 4 horas. Sí, yo creo que depende del tamaño del pedazo que pongas, pero sí, tarda un par de días, lo que sé, en que se seque el yeso y tampoco puedes poner un pedazo muy grande porque alguna parte se va a secar antes de que tú la termines de pintar y si se seca pues la vas a tener que quitar. Sí, es una técnica muy complicada. El problema también es que no se le puede echar mucha agua porque después le sale moho, pero tampoco si lo dejas Mm, muy seco después no absorbe la pintura. Es complicado. Pues mucha Eh, prueba y error, ¿verdad? y No es como que puedes ver un video de sí, YouTube y ya sabes hacerlo. exacto. Y creo que la razón principal por la cual Miguel Ángel no quería hacer este proyecto es porque él era considerado un escultor. Hasta entonces sí había hecho diferentes pinturas con témpera, con los óleos que conocemos hoy, pequeñas, hasta diferentes decoraciones, diferentes comisiones, pero nunca había hecho algo tan grande y creo que es entendible que aceptar un proyecto así podía comprometer su reputación, que él Claro. tenía como pues un escultura excelente y esto es algo que pues no sabía si lo iba a hacer bien, no sabía si le iba a quedar bonito, no sabía si se van a burlar de él y a lo mejor iba como que a manchar su título de artista extraordinario. Pero Como, yo me Nayeli, yo me imagino como esos imagino, tipos de actores. iba a decir, yo me imagino Ujú. que él ya había hecho pinturas o sea, él ya, o sea, la gente ya sabía que sí era un pintor increíble también. O sea, no es como que esa fue su primer pintura. Exacto, pero nunca había hecho una pintura tan grande, primero que nada, un Ajá, proyecto tan complicado y sobre todo en los frescos con estas magnitudes y en un lugar tan prestigioso donde todo el mundo lo pudiera ver, ¿sí? claro. Es como los, no sé, los actores hoy en día que tienen una película que sale muy buena y de repente ya tienen miedo de decir que sí a otras películas por miedo de que no les vaya tan bien y que su título, su estatus como que va a decrecer, algo así. Yo estaba Eh, pensando en tipo los boxeadores y peleadores, que es como que le ganas al campeón y tú eres el campeón. Y mientras eres el campeón,
si alguien más te reta, pues como que te da miedo, porque pues, si pierdes ya no eres el campeón, ¿no? Y ya la gente te deja de ver como el Sí. mejor del mundo, ¿no? Entonces siempre hay un Como mejor te riesgo en, retiras, exacto, me retiro como campeón y pues ya cuando nunca estás me toda ganó bien. nadie. Exacto. Sí. Sí, entonces, bueno, eh, la cosa interesante es de que de alguna manera el Papa y Miguel Ángel se pusieron de acuerdo. El Papa le dijo, ¿sabes qué? Te permito que continúes trabajando en este proyecto de la tumba, eh, a cambio de que solamente si tú pintas el techo de la Capilla Sixtina. Entonces, como este proyecto de la tumba era el proyecto de la vida de Miguel Ángel, el proyecto que él sí quería hacer, dijo, bueno, pues te pinto tu capillita, whatever, pero déjame seguir trabajando en este proyecto que sí quiero hacer. Ok. Entonces, una de las cosas interesantes que a mí se me hace de Miguel Ángel, que cuando él escribía sus cartas que se intercambiaba con el Papa, él siempre decía, X, no soy un pintor. Entonces, pues para sorpresa de todos, ahora que conocemos la Capilla Sixtina, pues nos damos cuenta que estaba muy equivocado, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre lo que fue en sí el resultado final de la Capilla Sixtina. Entonces, aquí hay una imagen sobre el techo, que es pequeña. Sé que hay muchísimas cosas sucediendo, pero descríbeme así como a grandes rasgos lo que ves tú en esta imagen, por favor. Sí, bueno, como comentan Nayeli, son muchas cosas, ¿no? Yo cuento, son más o menos, o sea, yo pudieras dividir el techo en 24 pinturas diferentes, o tal vez más, ¿no? Porque hay demasiados elementos. Eh, digamos, podemos decir que horizontalmente, o bueno, por lo menos la imagen que yo estoy viendo es horizontal. Horizontalmente se divide en tres renglones, ¿no? El del centro es el más grande y está dividido como que en secciones, en unas, digamos, banditas, unos rectángulos, y en cada uno de esos rectángulos pues tiene diferentes pinturas que representan, creo, ahorita Nayeli me corrige, creo que representan etapas de la creación de la vida, de la tierra, como que Dios creó esto y luego esto y luego esto y luego esto. Una de esas etapas es la creación de Adán, la pintura esta famosa que todos hemos visto, que sale Adán desnudo y está como que estirando la mano y está Dios tocándole el dedo a Adán con su dedo índice, ¿no? Eh, y bueno, las bandas de arriba y de abajo, que son, digamos, las que dan hacia las ventanas de la capilla, tienen como unos triangulitos, que Nayeli me había platicado que estos triángulos no son planos, sino que son arcos, porque son arcos de la ventana. O sea, es una figura tridimensional, pues. Eh, esas también tienen como que otras pinturas pequeñas que también, me imagino, representan momentos de la Biblia. No sé si todos alrededor de la creación o si tal vez ya son momentos más variados, pero bueno. En general, hablando de las partes artísticas, hay muchos hombres desnudos, musculosos, como nos imaginamos en el Renacimiento, o sea, muy fieles a la proporción, a la anatomía, como que también muy idealizados tal vez. Este, y en los extremos ya no hay tantos hombres desnudos. Los hombres desnudos como que están en el centro. En los extremos hay mucha gente con ropa, con togas así grandes. Yo los describiría como, pues no es que se vean como de la realeza, pero sí se ven como gente de una clase distinguida, porque las ropas se ven como que con colores muy vivos, y que traen bastante ropa y limpia. Y pues bueno, digo, podría pasar minutos, muchos más minutos describiendo, pero pues es una pintura del Renacimiento, es una pintura de Miguel Ángel, todo está hecho con una increíble calidad artística. Y pues bueno, creo que hasta aquí voy a detener mi descripción porque si no, no paro. Ok. No, y es que la verdad es un paisaje, o sea, cuando tú miras es abrumador. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando hoy en día hacemos el recorrido de los museos vaticanos, este es el último cuarto, vamos a decir, el lugar donde culmina o donde termina el museo. Entonces, después de haber pasado horas y horas en diferentes cuartos y que están totalmente tapizados con pinturas por todas partes, sí es un poquito abrumador seguir viendo muchísimas cosas. Estoy segura que a lo mejor mucha gente podría apreciar más esta capilla si fuera
a ver solo la capilla antes de ver todos los museos del Vaticano, porque en mi opinión personal sí es muy abrumador. Después de que parece que tienes como que un overload en tus ojos que ya no puedes entender ya más imágenes de tanta cosa que hay. Eh, pero esta pintura, creo que una de las razones por las cuales se ve que como si hubieran tantas cosas, es porque estas divisiones que mencionas tú parecen como si fueran piezas de arquitectura que están saliendo, como diferentes Como angelitos que de vigas. repente, como vigas que dividen el techo. Esos en realidad son pinturas. Miguel Ángel hizo un muy buen trabajo de darnos esta ilusión de tercera dimensión, como si algunas figuras estuvieran sentadas en diferentes pedestales o diferentes vigas, eh, y que esto estuviera separando las diferentes pinturas o las diferentes escenas de la Biblia, pero en realidad lo único que está en tercera dimensión son los triangulitos que podemos llamar que están en las orillas. Todo lo demás es plano. Entonces, eh, sí, se ve extremadamente decorado, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tema, qué es lo que significan. Como tú mencionas, las escenas del medio, las primeras son sobre la creación del mundo según la Biblia, ¿sabes? Donde dice que Dios separó la oscuridad de la luz, el día de la noche, después cuando creó al humano. Y después están así las historias de la Biblia donde narran la tentación de Adán y Eva, ¿sabes? Con la serpiente y la manzana, y después escenas como el diluvio. En las partes laterales hay diferentes profetas o personajes históricos de la Biblia también que juegan un rol importante em, a través de toda la Biblia. Hay muchísimas teorías, hay personas que se dedican toda su vida a estudiar lo que significan todos estos pasajes en el contexto histórico, etcétera, pero por cuestión de tiempo hoy vamos a hablar solamente de cosas muy básicas. Eh, en sí, o en resumen, lo que podemos concluir sobre esta pintura, el techo de la Capilla Sixtina, es que representa, según la Biblia, el mensaje de salvación de Dios hacia los hombres, desde el punto de su creación hasta el punto de que fueron redimidos y los pactos, etcétera. Como tú mencionabas hace ratito, hay muchos hombres musculosos desnudos que están por todas partes. Y aun cuando hay muchas pinturas de mujeres, por ejemplo, cuando ves pinturas de Eva o pinturas de otros personajes femeninos, parecen que se ven como muy musculosos, como cuerpos de hombre, como un poquito toscos. Y Espalda esto es grande. porque Miguel Ángel, la espalda grande, sea un poco masculinos, y es porque eh, Miguel Ángel se sabe que utilizaba muchos modelos hombres para sus composiciones. Él creía que el cuerpo de los hombres era la perfección anatómica, la simetría, etcétera. Entonces se inspiraba muchísimo más en el cuerpo de los hombres, y aunque tuviera personajes femeninos, de todas formas utilizaba modelos hombres para pintarlos. Oye, Nayeli, esta Em, idea de que el cuerpo del hombre es como que el canon de belleza no la inventó Miguel Ángel, ¿no? O sea, como creo que entiendo que esa era también como que una idea que tenían los griegos, ¿no? ¿O no? Sí, hay muchas personas durante la historia, creo que los primeros ejemplos fueron de los griegos, que creen que la perfección humana como lo más cercano a la perfección o a la idealización es el cuerpo masculino, pero hay muchos artistas que comparten estas opiniones, hay otros artistas que no. Por ejemplo, Botticelli se inspiraba más en sus musas femeninas, entonces creo que durante el Renacimiento es más, sí tenían connotaciones políticas o de hacer, em, como dice, statements de lo que creían, pero a veces también se trataba mucho el gusto personal, ¿sí? Por Ok. ejemplo, muchas personas creen, y esto es una teoría, creen simplemente que Miguel Ángel era homosexual y que por eso él estaba mucho más inspirado, que le llama muchísimo más la atención del cuerpo masculino. Esto puede ser una razón, en realidad no se sabe, él nunca escribió exactamente por qué hacía esto. No, Eh, me imagino que lo de homosexual era ilegal, ¿no? Para la Iglesia Católica. O sea, o en general creo que era ilegal la homosexualidad en ese momento. Entonces, pues probablemente no podían darlo gritando, ¿no? Pero corrígeme si estoy mal, Da Vinci sí era como que abiertamente homosexual y a él sí le valía madres, ¿no? Porque por el estatus que tenía como artista, ¿no? Por las conexiones que tenía en el Vaticano, pues no le hacían nada, ¿no? sí, creo que al final de cuentas es un tema de
como gustos personales en el sentido de que si hoy en día es difícil de alguna manera saber la orientación sexual de una persona a menos que le preguntes abiertamente. Creo que en esos tiempos era muchísimo más, porque no es Sí, como porque que lo la gente lo escondían anduviera más. divulgando por la calle. Sí, o Exacto. porque pues no es algo decoroso andarle preguntando a la gente, pues si simplemente se la aprecia por el artista que tuvo, pues su vida personal, pues sí, importa a cierto punto, al Sí, fin a cierto punto, ¿sí? sí. No es como que ya andas por la calle Este, preguntándole a la gente cuál es tu color favorito. Pues, exacto. Entonces, bueno, esta pintura, esta obra de arte que está en el techo de la Capilla Sixtina, por lo menos, por lo menos una vez en su vida la tenemos que ver. Los que no tenemos oportunidad de pues, verla todos los días en vivo, podemos buscarla en Google y analizar, tratar de ver las figuras que encontramos y darnos cuenta que en realidad es una pieza de arte, pues una de las joyas más grandes del Renacimiento. Y creo que a todo mundo le va a parecer una obra bonita y que se puede apreciar. Creo que a algunas personas que no son eh, religiosas o ninguna creencia, o sea, podemos reconocer que es una obra de arte muy bien hecha y es muy, muy fácil de apreciar, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre algunas interpretaciones controversiales que han surgido a través del tiempo sobre algunas de las pinturas que tenemos aquí, algunos de los segmentos pequeños que podemos ver en el techo de la Capilla Sixtina. Obviamente por cuestión de tiempo no vamos a mencionarlas todas las que hay, pero si alguno de ustedes que nos están escuchando está interesado que en el futuro hagamos un capítulo nuevo donde hablemos más a fondo sobre diferentes segmentos, sobre quiénes son estas personas, qué es lo que significan, pues déjenos en los comentarios, igual lo tomamos en consideración y en el futuro pues igual nos aventamos otro episodio para hablar más a profundidad de las diferentes piezas que vemos aquí. Pero ahorita vamos a enfocarnos en una pintura que es muy interesante sobre el techo de la Capilla Sixtina. Es una de las figuras que están laterales, como si fuera, imaginemos que toda la pintura es una mesa y una mesa rectangular. Imaginemos que está en lo que sería la cabecera de la mesa. Son las piezas más grandes y esta es la pintura que se llama El Profeta Zacarías. Entonces, describe un poquito qué es lo que ves tú en esta pintura, Manuel, por favor. sí, bueno, es un señor, señor mayor, o sea, se ve su barba es blanca, su pelo es blanco, o no sé si es calvo o tiene pelo cortito blanco, pero pues es alguien, es un adulto mayor. Trae bastante ropa de estas telas así grandes y como yo las describiría no son de la realeza tal vez, pero sí se ven de alguien de estatus, ¿no? De alguien de la aristocracia tal vez, algo así. Y trae un libro o una serie de hojas que está leyendo. Bueno, también sobre su ropa es bastante colorida. Tiene, o sea, son como que tres piezas con colores bastante vivos. Y perdón, está sentado como sobre una escalinata, sobre una estructura de mármol blanco que se ve, pues como de Grecia, como de Atenas. Digo, es obvio de cierta forma porque Renacimiento está inspirado en eso, ¿no? Y bueno, como comentaba, este señor, el profeta Zacarías, está leyendo unas hojas o un libro, tal vez esta Biblia, no sé, y atrás de él hay dos, pues no sé si la palabra correcta es querubines o dos ángeles bebés, o no, no bebés, niños, tal vez de unos, no sé, 7 años, 8 años, eh, están atrás de él, los dos niños, así como viendo arriba de su hombro, leyendo este libro. Esa es mi ¿Ok? descripción. Eh, una de las cosas interesantes que podemos ver en esta pintura, que una de las cosas que a mí me llaman más la atención, es como tú mencionas, parece que este señor está sentado sobre este tipo de escaleras o piezas de arquitectura, que si uno no los ve bien, pareciera que es un objeto en tercera dimensión. Pero como te menciono, es una pintura, entonces el objeto, el talento que Miguel Ángel tuvo para hacer que todo se viera con una profundidad es absolutamente bueno y podemos apreciarlo muy bien en este segmento de la obra. Pero bueno, ¿qué es lo que significa esta obra? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo? Según la historia oficial, este es el profeta Zacarías, que fue un profeta de la Biblia en el Antiguo Testamento y está leyendo, pues como tú mencionas, diferentes piezas de escritura. En la parte de atrás vemos unos niños que se están abrazando y la cosa, o sea, hasta aquí podremos pensar que es uno más de la Capilla Sixtina, que pues
relativamente a quién le importa, etcétera, etcétera. Pero si nos fijamos, hay una cosa que llama mucho la atención. Eh, las personas de ese tiempo podían reconocer e identificar la cara de este profeta como la cara del Papa Julio II, que fue el papa de ese tiempo con el que Miguel Ángel tenía problemas. Aquí a continuación hay una foto de referencia, que es un retrato que se le hizo a este mismo papa, para que podamos ver que de verdad la cara corresponde mucho a la cara que tenía el profeta. Entonces, ¿por qué Miguel Ángel decidiría hacer un retrato de su enemigo o de la persona con quien tenía tantos problemas para la Capilla Sixtina? Y esto es aquí donde me llama muchísimo la atención. En la parte de atrás, que hay dos angelitos, están abrazaditos. Hay uno que está güerito, otro que tiene el cabello oscuro. Y el niño güerito está abrazando en los hombros del otro y tiene la manita, cuando lo acercamos, tiene el dedo pulgar entre el dedo índice y el medio. Está como sacándolo. Y puede parecer como una posición extraña, pero en ese tiempo esta seña era una grosería, era un lenguaje obsceno, era lo que se consideraba el figo, que es lo Pintarle el equivalente a hoy dedo. de como que pararle el dedo en medio a alguien. Entonces, tenemos aquí el retrato del Papa con estas angelitas que prácticamente le están haciendo una grosería. Entonces, esto nos da a entender un poquito la relación que tenía el Papa con Miguel Ángel, que es algo extremadamente grosero, porque pues el Papa es una persona La máxima respetable, con autoridad. autoridad, exacto, una persona poderosa, y este es un lugar sagrado que se consideraba en ese momento, es un lugar religioso, no es un lugar pues vulgar para estar haciendo groserías, pero de todas formas Miguel Ángel, por su enojo que tenía con los problemas con el Papa, de todas formas decidió dejarlo para toda la historia, para que la gente supiera exactamente lo que él pensaba sobre el Papa Julio II. Em, y pues sí, mucha gente pues se ofende, mucha gente lo ve mal, y pues creo que fue un movimiento un poquito reckless de Miguel Ángel, pero también se sabe que pues como está tan alto, igual era muy difícil que la gente se diera cuenta exactamente de lo que estaba haciendo, a menos que tú lo veas de plano muy cerquita, lo que no es posible. Esto me hace pensar que tal Em, vez, yo no sé si concuerdas conmigo, pero tal vez Miguel Ángel no creía en Dios, o por lo menos no de la forma en que la religión católica lo pinta, ¿no? Porque, eh, digo, puedo estar equivocado, pero según yo, según en la religión católica, Dios es el que elige al Papa, ¿no? De cierta forma, Él es el que lo asigna. Entonces, si estás insultando al, a la máxima autoridad que Dios eligió para la tierra, eh, pues estás insultando a Dios de cierta forma, ¿no? Pero pues tal vez Miguel Ángel no creía tanto en esto y simplemente lo veía como pues un trabajo y le valió madres y decidió insultar al Papa, ¿no? Que me imagino que también por eso la gente se ofende. Algunas personas se ofenden con eso, ¿no? bueno, mira, hay muchísimas teorías que existen sobre Miguel Ángel, hay muchísimas cosas que se pueden estudiar sobre él, y creo que un detalle que es importante saber sobre Miguel Ángel es de que fue el primer artista de su tiempo que tuvo una biografía mientras él todavía estaba vivo. La razón de esto es porque Giorgio Vasari, que fue uno de los, prácticamente el gran historiador del arte durante el Renacimiento, estaba obsesionado con el trabajo de Miguel Ángel. Entonces, él hizo una compilación de las cartas, de las biografías, de todos los récords que tenía Miguel Ángel, y sí hay muchísima información que nosotros tenemos sobre Miguel Ángel en comparación con tal vez cualquier otro eh, artista de su época. Entonces, de acuerdo a esto, sí hay muchas teorías que se sacan sobre cuáles eran las creencias de Miguel Ángel, que sí a lo mejor, que cuál era su posición, sus pensamientos sobre la iglesia, que sí porque era homosexual, que sí no era, que sí qué es lo que en realidad pensaba. Y creo que sería muy, o sea, nos basaríamos en muchas conjeturas, porque creo que ni siquiera los grandes historiadores y ni siquiera las personas que se dedican toda su vida a estudiar eh, la vida de estos artistas pueden llegar a una conclusión en absoluta. Creo que son más opiniones, y sobre todo porque las escrituras que tenía tanto el artista como las biografías que se hicieron de él no son tan, como se dice, no son tan directas o no hablan explícitamente sobre cuáles eran sus creencias. Entonces, eh, esta imagen del Papa que acabamos de escribir
es controversial justamente por eso, porque nos hace tener diferentes especulaciones, pero al final de cuentas no podemos saber qué es lo que Miguel Ángel creía, ¿sí? Y las que vamos a hablar a continuación también van por ahí. Nos hacen tener diferentes teorías, etcétera, pero es muy importante que recordemos que no sabemos, nadie sabe en realidad qué es lo que pasó. Entonces, pues vamos a explorar las teorías y pues vamos a ver si alguien por ahí nos quiere comentar qué es lo que creen que significa o qué puede especular. Creo que es interesante hablar de esto, ¿sí? Esto es lo divertido, ¿no? Y- De estos temas, ¿no? Que se prestan mucho a especulación o la y- interpretación, sí. ajá. Entonces, sabiendo esto, que nunca vamos a saber probablemente lo que sucedió de verdad o lo que pensaba el artista de verdad, podemos sacar nuestras propias conclusiones y pues díganos qué les parece. Vamos a hablar ahora sobre la obra más famosa del techo de la Capilla Sixtina, que es esta de la creación de Adán. Entonces, antes de que empecemos a hablar las teorías, descríbeme por favor rapidito qué es lo que tú ves que está pasando en esta obra. Ok, voy a tratar de ser breve porque creo que muchos, o probablemente la mayoría de ustedes ya la conocen. Está del lado izquierdo un hombre fuerte, desnudo, que es Adán, extendiendo su mano, pero extendiéndola así como que con flojera, sin muchas ganas de estirarse, ¿no? Del lado derecho tenemos a Jesús, que Jesús aquí está pintado, a mí me parece más tipo ¿O Dios? como un Zeus. Bueno, sí, de hecho, no es Jesús, Ok. es Dios, ¿no? Pero como que siento que tiene la cara de Zeus y digo, pues eso es simplemente una opinión sacada de la manga, ¿no? Eh, Dios está, pues, él sí está vestido, trae como que una sola toga, una sola tela, y está rodeado como que de otra tela grande, una sábana así gigante roja, y dentro de esa sábana gigante hay varios angelitos de diferentes edades, unos más bebés que otros, todos ellos desnudos, pero como que están cargando a Dios así como que él flotando, ¿no? Algo así. Y bueno, Dios está estirándose para tocar el dedo de Adán. Y a mí algo que me parece peculiar es que como que Dios es el que se está estirando más, como que Él es el que está haciendo más esfuerzo de tocar a Adán y Adán está así como que nada más de que está bueno, sí, tócame el dedo si quieres. Pues yo Ok. me imaginaría que debería ser al revés, ¿no? Y bueno, Dios está flotando, como les digo, ¿no? Como que todas las telas parece como que hay un viento así celestial manteniéndolo flotando, ¿no? Eh, Todo hecho al estilo de Miguel Ángel, al estilo del Renacimiento, proporciones bien cuidadas, anatomía bien cuidada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta es indudablemente una de las pinturas más famosas de toda la historia y son las manos más famosas de toda la historia del arte, que probablemente muchos no saben qué es, pero sí lo sabemos reconocer, todos los hemos visto alguna vez. Ahora, vamos a hablar sobre algunas de las teorías o de las especulaciones que se cree que esto significa. La primera de estas es que representa, que esta escena en realidad representa un nacimiento. Y fijamos en una imagen que te estoy poniendo aquí. Es una imagen un poquito fuerte. Entonces, discretion is advised. De cómo muchas personas piensan que la forma que tiene Dios y estirando su mano y la conexión que tiene casi la mano de Dios con la mano de Adán, en realidad representa eh, un cordón umbilical. Entonces, de acuerdo a esta teoría, significaría que la parte donde está Dios representa un tipo de útero, un tipo de placenta, y Adán acaba de ser creado por la mano de Dios, entonces se acaba como que desconectar o se acaba de cortar lo que es el cordón umbilical y por eso los dedos no están tocándose. Una de las razones o una de las cosas que la gente anotaba también para apoyar esta teoría es de que en donde está Adán, justamente sobre su cabeza, se ve como una montaña y una lomita encima. Entonces muchas personas piensan que esto simboliza como que un pezón de mujer. Entonces sería como una escena, ¿sabes? Cuando los bebés acaban de nacer, se lo traen a su mamá y se lo ponen en el pecho. Entonces, según esta teoría, sería Adán que acaba de nacer, que acaba de cortar el cordón umbilical o el lazo con Dios y está siendo puesto sobre el cuerpo de su mamá y La sería, madre tierra, muchas personas digamos. piensan que como la madre tierra o toda la parte de atrás que es azul, que son como montañas, podría parecer el cuerpo de una mujer que está, donde está Adán descansando. Am, a mí me parece una de estas cosas que cuando tú ves, que nunca habías notado y de repente lo ves, ya no puedes ver la pintura de la misma manera. Siempre la ves como que me salta la atención
No había escuchado yo esta teoría hasta hace poquito, entonces me llama mucho la atención. Como te menciono, no sabemos si esto es verdad o no, simplemente pueden haber sido una coincidencia muy grande que la gente haya encontrado, o tal vez no. Entonces, no sabemos. Y la gente que nos está escuchando, por favor, déjenos en los comentarios lo que piensa, qué le parece esta teoría sobre el nacimiento. Ahora, hay otra teoría que creo es más popular, que propuso un doctor que se llama Frank Mersberg. Este doctor escribió un artículo en 1990 para el Journal of the American Medical Association. Entonces, una revista prestigiosa de medicina. Entonces, este doctor encontró que la parte donde está Dios, en la pintura de Miguel Ángel, y que está envuelta en un manto, concuerda mucho con la anatomía de un cerebro humano. Si miramos en la imagen, nos podemos dar cuenta que hay cosas bien específicas. Por ejemplo, el manto verde que está cayendo no sé, la cintura de Dios, corresponde muy bien con la anatomía de la arteria vertebral. Después hay un piecito de un angelito que corresponde muy bien a la glándula pituitaria, y diferentes secciones del cerebro corresponden exactamente a donde estarían, de acuerdo a la pintura de Miguel Ángel. Entonces, esta pintura causó mucha controversia porque, primero que nada, pues no sabemos si es cierto o no, pero si fue una coincidencia, pues es una coincidencia extremadamente grande que Miguel Ángel supiera exactamente, que hubiera hecho una pintura y que correspondiera exactamente al cerebro humano. Eh, lo que podemos saber, lo que esa ciencia cierta, es que Miguel Ángel sí era una persona muy estudiada y que tenía mucho conocimiento de la anatomía. Y esto era porque durante mucho tiempo él trabajó o se afilió con la iglesia de cierta manera para trabajar con los cuerpos de la gente que fallecía. Entonces, sí se sabe que él tenía mucho conocimiento de anatomía. Ahora que esto sí, en mi opinión, se pasa de lanza, que una cosa es que tú disecciones cadáveres, que sepas cómo funciona un brazo, cómo funciona un pie, pero así como que sepas exactamente los cerebros y las glándulas y las venas, eso se me hace que si fue verdad y fue intencional, es como que un nivel muchísimo más de manera que yo puedo apreciar tanto este conocimiento que a lo mejor Miguel Ángel tenía. Sí, porque sí está Em, muy, o sea, ya que ves las imágenes, sí hay muchas similitudes. O sea, no es como que la forma general de que, parece un cerebro, sino este doctor pone como que señala diferentes partes del cerebro y las comparas con la pintura y son, o sea, muy fieles a la forma que tiene esa parte del cerebro, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, sí es demasiada coincidencia, la verdad. Y más porque, o sea, las teorías que pueden sacarse de el hecho de que este sea un cerebro hacen sentido. O sea, no son como que teorías que nada que ver o que teorías descabelladas. Entonces, a mí se me hace muy atractiva esta teoría, ¿no? O sea, yo me inclino a pensar de que, pues tal vez sí quería decir eso Miguel Ángel, ¿no? Sí quiso pintar un cerebro. Ok, volví a entrar, pero de aquí a la computadora, pero no funciona la cámara. Ok, Ok. bueno, sorry. Am, Sigue diciendo lo que estás diciendo del cerebro. No, ya terminé. O sea, ya lo que seguiría es que tú... Ok. Bueno, aquí la cosa más importante que tenemos que considerar
es de que si hubiera sido una cosa intencional, ¿qué es lo que significa? O sea, ¿con qué nos dejaría? El hecho de que estuviera un cerebro tocando a Adán, mucha gente lo interpreta de diferentes maneras. La primera es de que, de acuerdo a la Biblia, Dios creó a Adán desde la tierra y después le dio el soplo de vida, lo que sea que signifique, le compartió su vida, pero muchas personas creen que si esto en realidad se refería a un cerebro, significaría que es el momento de la historia cuando Dios le está dando o le está compartiendo la inteligencia a Adán, que no es que lo está creando en sí, sino que es el momento en que le está dando como conciencia o le está dando, em, ¿cómo se le puede decir? Se le está dando inteligencia o raciocinio, ¿sí? También hay personas que lo pueden interpretar como si en realidad el hecho de que Adán esté con un cerebro humano signifique, lo interpretan como que en realidad Dios o el concepto de Dios está dentro del cerebro, está dentro de la imaginación de los humanos. Entonces, aquí es donde se puede poner un poco controversial o peligroso para mucha gente, dependiendo de lo que cree, porque de acuerdo a esta teoría se podría interpretar que Miguel Ángel está diciendo que en realidad Dios no existe, que en realidad Adán es el que está creando a Dios porque está dentro de su cerebro. Entonces, como te menciono, todas estas son teorías o conjeturas o interpretaciones que te podemos dar, que en realidad nunca vamos a saber qué es lo que el artista de verdad tenía en mente. Capaz que un día, no sé, alguien pudiera inventar una máquina del tiempo, pudiera regresar con Miguel Ángel y preguntarle, oye, ¿qué es lo que tú querías que significara esta pintura? Y que él dijera, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé qué es un cerebro, sobre todo porque en esos tiempos se pensaba que las emociones o la inteligencia todo venía del corazón, no del cerebro. Entonces, si Miguel Ángel de verdad creía eso, pues hubiera estado como muchos siglos avanzados a su época, no se sabe. Pero Pero este para todas doctor, las personas, perdón, el doctor que ujú, hizo en el 90 digamos, esta comparación del cerebro humano, o sea, yo tendría la duda. A ver, Miguel Ángel sí puede haber sabido cómo es un cerebro o no, porque tú mencionabas que él tenía acceso a, digamos, diseccionar personas muertas, pero yo no sé si tú puedes literalmente una persona muerta abrirle el cráneo, sacar el cerebro, partirlo a la mitad y poder ver todas esas diferentes partes del cerebro. O tal vez hoy en día conocemos esas diferentes partes porque analizamos el cerebro con tecnologías que hoy en día tenemos. Entonces, sí, o sea, no sé si tú sabes, pero yo, o sea, para encontrar la verdad de esto, recurriría primero que nada con un experto médico para preguntarle, a ver, ¿es posible sí o no que Miguel Ángel haya sabido realmente cómo era un cerebro? Y si sí era sí, posible, entonces, ok, ya cobra más fuerza esta teoría, esta ¿no? teoría. Exacto. Sí, no, la verdad no sé la respuesta a esta pregunta. Estaría muy interesante, a lo mejor si alguien nos está escuchando que son, no sé, en el campo de la salud, que nos pudiera responder esto, sería más interesante, más importante, yo creo que en mi opinión, para que pudiéramos entender en sí lo que significa. Bueno, estas son algunas de las teorías que existen alrededor de la Capilla Sixtina. Como menciono, en este techo hay muchas simbologías, hay muchísimos mensajes o códigos, como la gente le gusta llamar. Hoy en día muchas cosas que pudiéramos descifrar, pero lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Me encantaría que si ustedes están más interesados en que profundicemos un poco más estos temas, que nos los dejen saber en los comentarios si hay suficientes personas. Igual les podemos hacer un episodio en el futuro. Sí, Ahora, perdón, yo lo que iba a decir es que a mí me encantaría leer sus interpretaciones de esta última teoría en específico. ¿Por qué? sí, Simplemente porque esa es la que a mí se me hace más atractiva y me imagino que la mayoría de la gente también es la que le va a parecer más interesante, más atractiva, que se presta más a discusión. Yo en mi caso me gusta pensar, ¿no? No es que así como que seriamente apostaría a que esa es la teoría, pero me gusta la idea de que Miguel Ángel sí sabía que era un cerebro y que sí trató de pintar un cerebro. Ahora, eso, como comentaba Nayeli, eso no significa que Miguel Ángel crea o no crea en Dios, ¿no? Porque hay como que las dos partes de que sí es un cerebro, pero es el momento en que Dios está dando la inteligencia, entonces va de acuerdo a la, digamos, religión católica. La otra es que pues Miguel Ángel, que Adán fue el que creó a Dios. O sea, que Dios es un producto de la imaginación humana, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me hace bien interesante tratar de discernir,
pues ni siquiera es si Dios existe o no, ¿verdad? Porque esa es otra pregunta mucho más Sino qué es compleja. lo que Sí, pensaba exacto, Miguel ¿qué Ángel. pensaba Miguel Ángel al respecto? Ujú. Ahora, te voy a mencionar una última cosa que yo he escuchado últimamente, una otra teoría que existe, si queremos llamar así, sobre esta obra. Y es que cuando tú estás describiendo la obra al principio, mencionaste que la mano de Adán está así como con mucha flojera, se ve casi como si no estuviera poniendo tanto esfuerzo como está poniendo Dios, Ujú, ¿verdad? ujú, Se ve como que su manita está dobladita, como que bueno, pues si quieres tócalo. ujú, Y Dios es el que se está estirando, ¿no? ujú, Hay muchas teorías que han surgido últimamente, sobre todo el año pasado. Escuché, muchas personas me comentaron sobre un video que se hizo en YouTube que mencionaba esto, que mucha gente lo interpreta como que Adán podría haber tocado el dedo de Dios si hubiera estirado un poquito más la manita, pero no lo estiraba porque simbolizaba, según la teoría, el libre albedrío que Dios le había dado a Adán. O sea, la capacidad de elegir, que Adán es el que va a decidir si quiere tocar a Dios o no. Y esta es una teoría, pues a mí se me hace una teoría muy, muy profunda, un mensaje muy, muy importante que puede dar para todas las personas que creen en Dios, que bueno, pues si tú quieres, puedes encontrar a Dios, si no quieres, pues no. Pero hay un problema con esta teoría y es que a lo mejor la mayoría de las personas no saben que estas manos de la pintura, las manos más famosas de la historia del arte, en realidad no son las originales. En algún momento de la historia se sabe que este pedazo de yeso se cayó del techo de la Capilla Sixtina. Entonces, un artista que era más un artesano, que ni siquiera sabemos quién fue, ni siquiera está su nombre, se dio a la tarea de restaurar este pedazo que se había caído de yeso y pintar nuevamente las manos de Dios y las manos de Adán. Eh, Ahora, el problema en sí es de que muchos artistas de ese tiempo que se dedicaban a restaurar las obras, se daban mucha libertad creativa para volver a reinterpretar y pintar como a ellos se les antojaba. Entonces, esto ya había pasado antes, por ejemplo, en la escultura de La Piedad de Miguel Ángel. En el 1700 y feria, alguien una vez atacó esta escultura y se le cayeron unos deditos y el artista que la restauró le puso la mano como se le antojó, porque hay que tener en cuenta que en ese tiempo no había fotografías, entonces pues los restauradores hacían como ellos pensaban que iba, como ellos tal vez se acordaban o descaradamente como de verdad a ellos se les antojaba. Entonces, pues es muy bonito pensar esta teoría de que pues Miguel Ángel pintó estas manos originales para mandarnos un mensaje, pero pues estas manos no son las manos originales que pintó el artista, sino que son una Pero restauración. Entonces, por eso, sabemos que son diferentes a las de Miguel Ángel, o no simplemente es sabemos. posible que sean diferentes. Es posible que sean diferentes. Y justamente por eso yo no me detengo mucho a explorar estas teorías, porque pues no tiene mucho sentido para mí que hablemos de eso si ni siquiera sabemos si fue Sí, así lo es original o imposible no, encontrar la ¿sí? verdad hoy en día, ¿no? Es imposible. Entonces, pues ya lo saben, un dato curioso sobre esta teoría, muchas personas de verdad la creen. Entonces, si ustedes son de esas personas o si conoces a alguien que de repente el año pasado empezó a decir, sí, esto es lo que simboliza, mira, mándales este video para que sepan en realidad qué es lo que pasó. Y pues bueno, como te menciono, la Capilla Sixtina ha sido restaurada también muchas veces y en una de estas restauraciones, la última que sucedió fue en 1994, donde se trató de limpiar toda la mugre que se había acumulado durante muchos años y el humo de las velas y las antorchas que se utilizaban para iluminar. Y de ahí fue que se descubrió que esta pintura, como tú mencionaste varias veces, tiene colores tan claros, tiene colores tan vivos que en el pasado se creía que eran simplemente tonos de grises. Entonces, aquí abajo te puse una foto para que podamos hacer una comparación rápida sobre cómo eran los colores antes de la restauración y cómo fueron los colores después. Entonces, podemos darnos cuenta que Miguel Ángel no solamente era un pintor muy bueno en cuanto a composición, en cuanto a hacer la proporción de las pinturas, hacer muy bien los cuerpos humanos, sino que también era un gran colorista, como se llama, tenía una gran inteligencia, una gran comprensión sobre la teoría del color. Y, eh, y creo que toda esta obra maestra que hemos visto hoy nos hace que nos convenzamos que Miguel Ángel no solamente era un muy buen escultor, sino que también era un muy buen pintor, uno de los mejores, me atrevería a decir yo. Eh,
Y la cosa interesante es que después de todo esto, Miguel Ángel siguió diciendo, cuando terminó el proyecto, se lo entregó al Papa, le dijo, whatever, yo no soy un pintor. Entonces, eso que me parece muy interesante, me da mucha risa que se atreva a decir cosas así Como que cuando siempre, obviamente como que siempre era tuvo un gran una artista. inseguridad ahí, ¿no? Con eso de, como mencionábamos, como que no quería exponerse a perder y se quiso retirar como un campeón, se quiso retirar como el mejor escultor del mundo y él quería como que asegurarse de que todos entendieran, yo no estoy compitiendo en la pintura, yo solo estoy haciendo esto como que porque quieren. Pero pues creo que eso viene más que nada pues de una inseguridad, ¿no? Como que, oye, güey, date cuenta que tu pintura es increíble, o sea, tú puedes más bien decir, yo soy escultor y soy pintor, entonces soy el mejor porque soy bueno en las dos. Exacto. Entonces, pues a mí por esto me da mucha risa la vida de Miguel Ángel, su personalidad, su historia y pues muchas cosas que a mí se me hacen muy ridículas, ridículamente entretenidas de toda la vida de este artista. A lo mejor en el futuro podemos explorar más sobre la vida Definitivamente de Miguel era Ángel. una persona muy interesante. Ujú. Y pues bueno, nos gustaría escuchar sus comentarios, lo que creen sobre estas teorías que compartimos hoy, si quieren que sigamos hablando sobre este tipo de temas o nos quieren sugerir otro tema para el futuro. Y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.